ponía un ejemplo a los hermanos allí el fin de semana, les decía, es como el estado civil, los que somos en este lugar, los que estamos casados, el estado civil, cuando a usted se lo preguntan, ¿qué dice? Casado, no es ni soltero ni vive en unión libre. Estoy casado, legalmente casado. Eso significa que hay un documento, que usted fue a una notaría, que legalmente usted está casado. Hay un papel que lo dice. Pero, aquí viene un pero, usted vive realmente como casado. Y esa es una cuestión de cada uno de nosotros, porque yo puedo decir, estoy legalmente casado, pero mi esposa va por su lado y yo voy por el mío, casi no hablamos, cada uno tiene sus proyectos, cada uno tiene sus caminos, cada uno está haciendo lo que le place, nos tratamos mal, gritamos, peleamos, es decir, que un documento dice que nuestro estado civil es casado, pero no vivimos un matrimonio de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Eso sucede con la vida espiritual. Si el estado espiritual de nosotros es libres y preparados para la victoria, hermano, pues es un llamado que nos hace el Señor para que nosotros, al confiar en Él, al creer en su palabra, vivamos de esa manera. Vamos a leer el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En todos estos mensajes les he compartido algo. La manera en que el Señor se presenta tiene que ver con el mensaje y con el estado de cada una de las iglesias. El versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hay una claridad que debemos tener, mi hermano, y es que nosotros leemos en la palabra un mensaje del mismo Jesús que habla que Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Todo lo que nosotros vivimos nos conduce a Él. En Él hay plenitud. Todas las cosas, créame, siempre lo van a conducir al Señor. En este caso, Él está diciendo, hablando de una llave, de la apertura de unas puertas que cuando Él las abre, absolutamente nada ni nadie puede cerrarlas. La Biblia nos habla del Espíritu de Dios sobre la vida de las personas. Desde el Génesis vemos por allá el caso de José, cuando dice la Biblia, y Jehová estaba con José, y entonces vemos que la presencia de Dios en la vida de una persona trae ¿qué? Gracia y favor. Lo vemos también con Daniel, con los amigos de Daniel que fueron protegidos. Lo vemos en los momentos más tremendos en la historia, desde el mismo Génesis, cuando esos hombres, cuando esas mujeres, que usted puede leer la lista en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, dice la Biblia, allí en Hebreos, haciendo el recuento de todo, conquistaron reinos, se cerraron la boca de los leones, siempre vieron la victoria. La presencia de Dios trajo sobre ellos algo, la seguridad en cumplimiento de los planes de Dios, es decir, en la victoria. Romanos 8:28 dice, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿de acuerdo a qué? Al propósito que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros. El plan del Señor no tiene pierde. ¿Quién podrá destruirlo? Si la Biblia dice, si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O ninguna arma forjada por el enemigo podrá prosperar en contra de la iglesia del Señor. Cuando nosotros entendemos y nos apropiamos de esta palabra, decimos, aquí no hay ni un plan B, ni espacio, ni siquiera para pensar que los planes de Dios van a salir mal. Hace poco leí un mensaje en las redes sociales de un hombre, yo no sé si es cristiano, pastor, líder, lo siguen muchas personas, y él daba a entender que los planes de Dios salieron mal.
Y de pronto hay gente que le gusta parecer más sabio de lo que es, o le gusta compartir palabras bonitas o algo así, como para decir, vean tan inteligente que soy, o tan sabio, o cómo hablo de sabio. Pero él escribió algo que es totalmente equivocado. Dijo, como el arca de Noé fue insuficiente y las cosas salieron mal, entonces Dios envió a su hijo. El mensaje que él quería dar era que Jesús vino a salvarse, pero los planes de Dios nunca salen mal. El arca de Noé no salió mal. Se cumplió lo que el Señor tenía establecido, y si el Señor ya tenía planeado desde Génesis 3:15 que viniera un Salvador, es porque el Señor sabía que el hombre iba a desviar su corazón. O sea, para el Señor no es una sorpresa que Él se sorprenda un día y diga, ay, esto me salió mal, yo esperaba otra cosa. Si Él conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Entonces los planes de Dios, por difícil, por complicadas que parezcan las cosas, no salen mal. En la cruz del Calvario quizás Satanás pensó por un momento que venció, pero se convirtió en su derrota ese momento. Hay momentos también donde quizás hubo gente que se sintió perdida. Pablo lo habla en los Corintios y dice que las aflicciones que vivió, que las situaciones difíciles, en un momento se desanimó de tal manera que había perdido la esperanza de beber, pero luego dice, pero en ese momento precisamente aprendí a confiar más en Dios, a depender más de Él. Hermano, la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento que las pruebas, que las situaciones difíciles deben llenarnos de gozo, que en cada momento que nosotros vivimos una situación estamos preparados, si es que confiamos en el Señor, estamos preparados para ver un milagro, para ver algo sobrenatural de parte de Dios. Entonces, mi hermano, cuando dice aquí que Él abre esas puertas que nadie puede cerrar, está estableciendo algo, un mensaje en este caso, a una iglesia que tenía una característica. En otras de las iglesias que hemos visto, hermano, estaban en lugares que comercialmente o socialmente eran muy movidos en las iglesias. Muchos de ellos terminaron confiando, y ayer compartía un mensaje, el de la iglesia de Sardis, que tenía todo el éxito que podría pensarse en su momento y tenía pinta de que estaba viva, pero realmente estaba muerta. En este caso es todo lo contrario. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que no era rica, que no era poderosa, que no era pomposa, era una iglesia común y corriente, era una iglesia normalita. Por allá vimos otro mensaje de unos que están en medio de una sociedad de opulencia y terminan tratando de asfixiar la iglesia. El Señor les dice, ustedes aunque parecen pobres, no son pobres, son ricos, están enriquecidos, y les habla espiritualmente. En este caso, el tema de la iglesia es que es una iglesia normalita, pero tiene una característica que el Señor le dice, esto es un buen punto. Y ese buen punto que está en el versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ese punto a favor, que es máximo, hermano, que es muy grande y que ahorita lo vamos a ver, hermano, tiene una característica muy importante, que es vivir en el poder de Dios. Ese punto es que esta iglesia era dependiente de Dios. Y cuando una iglesia, cuando nosotros como individuos somos dependientes del Señor, para aprender a depender de Dios, para que nosotros tomemos esa actitud de dependencia, que debemos reconocer nuestra debilidad, nuestros límites. Nosotros somos limitados en todo, en las fuerzas, en el conocimiento, en muchas cosas, en todo realmente. Nosotros somos limitados. ¿Qué nos dice el mundo y qué nos dice la sociedad? ¿O qué nos vende la idea de nosotros en algún momento en que le creemos al enemigo? La autosuficiencia, la autonomía es yo no necesito de nadie. La gente crece con un pensamiento y mire que eso no es real. Y no es real primero que todo porque Dios está. Pero muchas veces, aparte de que Dios está, la presencia de Dios está, el Señor utiliza personas para que bendigan a otros y para que tiendan la mano a otros. Pero usted habla con la mayoría de las personas y la gente es desagradecida, hermano.
porque siempre que piensa en el lugar donde está y ojalá les haya ido muy bien, entonces dicen, yo me hice solo, yo me esforcé, yo no le debo nada a nadie, nadie me ayudó, nadie estuvo conmigo. Eso es una frase o son unas frases muy comunes en las personas. Y cuando estamos diciendo eso, vuelvo y repito, somos desagradecidos. Primero que todo, digamos que no reconocemos en ese momento a Dios, que no conocemos la palabra de Dios y que todavía no entendemos que todo depende de Él, que yo he llegado a donde he llegado porque Dios lo ha permitido. Así es con el mal, hermano, porque había ejércitos en el Antiguo Testamento que presionaban, que amenazaban, que rodeaban al pueblo de Israel. Y el Señor en algunos momentos, ejemplo, Sennacherib cuando vino a amenazar a Ezequías, nadie me ha podido hacer frente, ningún pueblo y ninguno de sus dioses. Y el Señor dijo, tienen toda la razón, eso ha sido así, pero ¿saben por qué? Porque yo lo he permitido, pero ya no lo voy a permitir más y van a caer. Hermano, aún hasta eso Dios lo ha permitido. Pero cuando yo estoy diciendo, vuelvo y repito, digamos que no soy cristiano, que no sé nada de Biblia y que no reconozco a Dios por ningún lado. No quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de esto. Entonces digo, yo me hice solo. Nadie me ayudó, nadie me tendió la mano. Hermano, tiene que haber no una, sino muchas personas a lo largo de la historia que lo hubieran hecho. ¿Y sabe por qué lo hicieron? Porque Dios dio una orden, porque Dios lo permitió. Pero esos tampoco eran cristianos ni conocedores de la palabra. El Señor da orden, le dio una orden a Faraón para que persiguiera al pueblo de Israel. Le dio una orden a unos reyes en un momento específico y en unos tiempos, en el caso de Daniel, en el caso de Nehemías, en el caso de Esdras. Utilizó a Artajerjes y le dio todos los recursos que necesitaba Nehemías para reconstruir los muros. Es que no se trata de que la gente sea creyente o no sea creyente, son las órdenes para que se cumplan los planes de Dios. Ahora, en el caso de una iglesia normalita, sencilla, que de pronto llega a pensar, pero nosotros no tenemos ni mucho poder, ni mucha influencia en la sociedad, el Señor les dice, error, sí las tiene, por una sencilla razón, porque han reconocido su debilidad y en reconocer su debilidad han aprendido a depender de Dios y de la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos un mensaje como este, y la Biblia nos habla mucho también del orgullo y de la altivez, al altivo lo mira de lejos, al orgulloso lo mira de lejos, él resiste al soberbio y al orgulloso. Hermano, hay muchas personas que han leído en la Biblia, que han escuchado estas palabras, pero sin embargo siguen en su altivez y en su orgullo. Alguna vez me decía un hombre, un muchacho que el Señor está obrando en su vida poderosamente, pero llegó un momento en que llegó como a un límite, y este límite es, Dios tiene mucho más camino para mí, pero yo no puedo avanzar más porque hay una cadena que me ata. ¿Cuál es? El orgullo. Y yo hablé con él varias veces, él se quedaba en silencio y se iba. Bueno, pastor, ¿y por qué estará pasando esto? ¿Y por qué a veces un llamado de atención? ¿Y por qué? Por orgullo. Bueno, pastor, y se iba. Bueno, pastor, y se iba. Pero un día me habló y me dijo, mire, yo me voy a atrever a preguntar, usted me ha hablado harto del orgullo, ¿usted cree que soy orgulloso? Le dije, no, yo no creo. Estoy completamente seguro, lo veo y yo puedo testificar que usted es un orgulloso. ¿Por qué? Y le dije, vamos a hablar de unas cosas. Y hablamos. Y me dijo, yo no lo había visto, hermano. Un ciego espiritual no reconoce su ceguera. Eso es un tema grave. Y eso, hermano, la mayoría de las personas, cuando hay temas muy arraigados, no lo reconoce, no quiero, ¿por qué me dicen eso? Pero cuando el Espíritu de Dios empieza a hablar a la vida de la persona, y ocurrió esto con este varón, era el Espíritu Santo. Y el Señor empezó a hacer una obra, pero primero tenía que reconocer que necesitaba de Dios, algo que el orgullo no permite. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Somos orgullosos y se notan muchas cosas. Ejemplo, no pedimos ayuda cuando no encontramos una dirección. No, yo sé. ¿Por qué no preguntamos?
porque yo, o sea, no lo dicen, pero lo que está arraigado es porque yo no necesito ayuda de nadie. ¿Por qué no hablamos con la familia y de pronto estamos pasando una situación, de pronto le comentamos a alguien? ¿Cómo se le ocurre? Yo prefiero aguantar hambre que reconocer que no tengo. Hermano, sucede mucho, la gente vive mucho de apariencias y quiere mostrar éxito y quiere mostrar una dureza y quiere mostrar autosuficiencia, y ese orgullo no va a permitir nunca que una persona dependa de Dios. Pero cuando hay una iglesia, en este caso la iglesia de Filadelfia, pasa lo que el apóstol Pablo en su momento le dijo a su hijo espiritual Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. En otras palabras, le estaba diciendo, ninguno de la iglesia donde tú estás liderando puede tener en poco tu juventud, ni tú mismo, porque él ya estaba prestándole oído al tema. Es que era un jovencito y lo ponen a liderar una iglesia, hermano, y liderar a una iglesia para algunos puede ser fácil, pero para los que tienen un llamado pastoral, no es que yo los quiera asustar ni nada, pero por eso hay procesos donde el Señor va formando el carácter. Ahora, ponen a un jovencito a dirigir, a pastorear una iglesia que tiene problemas, que tiene situaciones, como todas las iglesias, pero lo primero prácticamente que le dicen es: ¿y usted cuántos años tiene? Usted va a venir a enseñarnos a nosotros. Si nosotros somos más grandes que usted, sabemos más. Entonces este hombre se le empieza a mover el piso y Pablo le dice: nadie tenga en poco tú, ni tú mismo la puedes tener. Confía en lo que Dios puso en ti. Hermano, cuando hay circunstancias, somos poderosos, somos famosos, tenemos dinero, tenemos algo que nos haga a nosotros, de acuerdo a la sociedad, relevantes, importantes para decir yo soy de la iglesia tal o cual. Hoy en día ser cristiano en muchos corazones, más que una convicción de fe, es una moda. Y entonces usted ve gente enorgulleciéndose porque estoy en una iglesia de moda y grande y esto, y mire que la iglesia suena por aquí y suena por allá. Qué bueno todo eso, siempre y cuando, si usted puede escuchar el mensaje de anoche, siempre y cuando esté viva. Y está viva si hay palabra de Dios, si está el Espíritu de Dios. Si no, parece que estuviera viva, pero realmente está muerta. Ahora, para reconocer esa dependencia de Dios es: nosotros ni tenemos el poder, ni las fuerzas, ni el conocimiento para andar solitos. Necesitamos caminar contigo. Moisés le dijo al Señor en un momento: si tú no vas, no nos saques de este lugar. Porque a pesar de que hemos visto cosas maravillosas, si tú no vas con nosotros, ¿para qué? Así de sencillo. Aprender a depender del Señor es reconocer nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Y el orgullo nunca va a permitir reconocer esas debilidades. Dice la palabra de Dios en el versículo 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, ¿cómo va el mundo a la iglesia de Filadelfia? Es una iglesia mediana, común y corriente, no tiene mayor poder. Allá no van los políticos a hacer campaña, allá no está la gente emocionada, allá no está la gente corriendo porque esté de moda ese lugar, no tiene el grupo de alabanza que tienen en el otro lado. Es decir, es una iglesia promedio. Entonces la gente empieza, la sociedad, los que no están con el Señor o dependiendo de Dios, empiezan a verla, digámoslo de alguna manera, como por encima del hombre, ¿verdad? Pero el Señor le dice a esta iglesia: por el hecho de ustedes guardar la palabra y permanecer firmes, van a vivir en victoria. No importa si la sociedad alrededor los ve a usted o según las normas del mundo, ustedes son débiles, desconocidos o con poco poder. Este versículo 9 dice: yo, el Señor, el que está hablando, dice: yo haré que esos que los miraron de una manera que no debía ser, los que se levantaron, los que son sus enemigos,
vengan y se postren bajo sus pies, porque yo les doy esa victoria. Así de sencillo. ¿Y qué significa esa victoria? No se trata que yo me pare en la puerta, porque ahí ya me volvería orgulloso, y entonces empieza a decirle a todo el mundo: usted no se meta conmigo porque usted no sabe quién soy yo. Ya el Señor ha puesto a otros enemigos bajo mis pies, y ahora si quiere yo le digo de usted. No, porque ahí ya perdería eso. Lo que el Señor habla de una puerta, y Él está hablando, básicamente lo que está diciendo el Señor es: yo soy la llave que abre esas puertas. Esa puerta es entrar a vivir en la autoridad y el poder que toda la palabra de Dios nos dice que debe tener la iglesia, todo el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos la gran comisión, el ser llamados y enviados por el Señor, habla de la autoridad. Por allí el Evangelio de Lucas dice: yo les doy autoridad. ¿A quién le está hablando? A sus discípulos, es decir, a la iglesia, porque ellos eran los que iban a hacer, ellos eran la primicia de la iglesia. Entonces a ellos les está diciendo: yo les doy ese poder y esa autoridad. Hermano, esto se lo sabe toda la gente que algún día, así haya ido una vez o dos o tres o cinco o durante años a las iglesias cristianas, sabe que la iglesia cristiana tiene poder y autoridad. Pero para tener ese poder y autoridad, debemos entrar nosotros, debemos tener acceso a ese poder y esa autoridad. Es decir, cuando el Padre nos ve a nosotros, en este tiempo, a los creyentes, Él no está viendo a cada uno de nosotros. Entonces Él está mirando este auditorio, a Adriel, Jason, Paola, Rogelio, Janet, Diego. Entonces Él no está viendo a la persona como tal. Como somos creyentes, Él está viendo en nosotros ¿a quién? A Cristo, a su Hijo. De eso se trata, que el carácter de Cristo y la imagen de Cristo esté en nosotros. Eso es la justicia de Dios imputada en nosotros. Es el perdón de los pecados. Porque si nos viera a nosotros con todo lo que hicimos, hermano, Apocalipsis 12:11 nos habla a nosotros del acusador de nuestros hermanos. Entonces no está viendo eso, está viendo al Señor. Nosotros nos revestimos cuando hablamos de la autoridad, cuando hablamos del poder y de la autoridad de la iglesia. No es que me voy a poner una vestidura de autoridad, esta chaqueta es la chaqueta de autoridad, el vestido de la autoridad. No es eso. Esa vestidura de autoridad es Cristo, porque la autoridad realmente y el poder lo tiene Él. Pero cuando nosotros somos llenos de Cristo, tenemos acceso, hermano, a ese poder y esa autoridad. ¿Y para qué se usa ese poder y esa autoridad, hermano? Simple y sencillamente son las herramientas y la preparación que el Señor nos da para culminar o para cumplir una labor, la que Él ya tiene establecida, no nosotros. Entonces, voy a poner otro ejemplo. Yo llego a este lugar y me dicen: venga, usted tiene una tarea que realizar. Y entonces le digo: ¿qué hay que hacer? Me dicen: pintar este lugar de negro. Esta área debe pintarla de negro. Bueno, ¿y qué? ¿Con qué la pinto? Ustedes me dan las herramientas. Sí, claro. ¿Cuántos galones de pintura necesita? 10, qué sé yo, 20, lo que sea. ¿Qué más necesita? Un rodillo, y necesito una brochita, y necesito tal y cual cosa para prepararla. Listo. Me da todo lo que yo necesito. Y yo miro y digo: ¿y para qué querrán pintar esta área de negro? A mí no me parece. Mejor cojo todas estas herramientas, todo este material, y me voy para mi casa, porque en mi casa sí quiero pintar una paredcita de negro. Entonces me lo voy a llevar. Entonces no me dejan salir y me dicen: venga, ¿usted para dónde lleva eso? Eso tiene un propósito. Y eso que el Señor nos equipa, los dones y talentos que nosotros tenemos, ya tienen un oficio, ya tienen un plan. Dios ya lo estableció. Eso no es ni para usted ni para mí, ni hacer lo que nos place, cuando nosotros queremos. No, estamos dentro del plan. Cuando yo aprendo a depender del Señor y tengo la humildad para rendirme delante del Señor, y Él me reviste de poder y autoridad, yo camino en ese poder y autoridad para hacer la voluntad de Dios, no la mía, no la mía. Entonces quiero la unción para sanar los enfermos y orar por los enfermos. Hombre, pues revístase de Cristo.
Abandone el pecado. Por allí el autor de la carta a los Hebreos dice, despójese del pecado. Despójese de todas esas cosas y vístase de Cristo. Y ahí tiene esa autoridad. ¿Y para qué quiere esa autoridad? Porque me voy a ir a los hospitales a orar y dependiendo de la enfermedad voy a poner una tarifa. Y le va a decir a los familiares, ¿quiere a su familiar sano? Yo tengo con qué, tenga, sano, tan. A uno le voy a cobrar 500, depende si es por el norte, le voy a cobrar millones, etcétera. Porque, escuché una vez a un hombre, a un líder espiritual decir, porque las almas para Dios y el dinero para mí. No, hermano, no. Ahí ya no tengo ni poder, ni autoridad, ni estoy revestido de absolutamente nada, hermano. Pero cuando aprendo a depender de Dios, así lo esté buscando o no lo esté buscando, porque no se trata de mí, entonces el Señor me da ese poder y esa autoridad. Y me dice, Diego, yo te puse en esta área y tú vas a hacer esto, esto, esto y esto. Y yo le digo, Señor, no puedo, es difícil, es imposible, no tengo el dinero, no tengo la fuerza, no tengo los recursos. Señor, no, yo no voy a poder, por favor, yo no estaba buscando eso. Y me dice, no, tranquilo, usted no lo estaba buscando, pero usted nació para esto. Y como ha aprendido, ¿a qué? A depender, entonces yo le doy acceso a todo lo que usted necesita. Ese poder y esa autoridad, que es la de Cristo, que ahora la tiene usted, pero eso viene porque el Señor es fiel y tú cuando aprendes a depender de Él, eres fiel también. Por eso dice la Biblia, el que en lo poco es fiel, en lo mucho lo pone el Señor. Entonces Él me da esa autoridad, me reviste de la autoridad de Cristo. Acabo de tener acceso a la autoridad del Señor, al poder de Dios. Y cuando acabo de tener acceso a la autoridad y al poder de Dios, y el Señor me dirige, entonces me dice, ¿y qué vas a hacer con eso? Pero como yo dependo de Él, le digo, no, ¿qué voy a hacer yo? No. ¿Qué vamos a hacer los dos? ¿O qué me dices tú que debo hacer? Si tú me dices que me levante, me levanto, me acuesto, me siento, voy, salgo o no salgo. Tú lo diriges porque lo que me acabas de dar, ¿qué es? Tuyo. Yo dependo de ti. No tengo yo ni el poder, ni la capacidad, ni las fuerzas para hacer absolutamente nada si tú no estás conmigo. Entonces el Señor dice, listo. Esta persona, y es lo que sucedió con la iglesia de Filadelfia, esta iglesia ha aprendido a depender de mí. Ante los ojos del mundo no tienen poder, son unas personas comunes y corrientes, es una iglesia promedio, es una iglesia del montón, pero no lo es, porque ha tenido acceso al poder y a la autoridad del Señor. Entonces, esa iglesia está preparada para convertirse en algo. ¿En qué? En influencia para otras personas, para la sociedad. Tiene el poder para llevar el evangelio fuera, con sus actos, con su testimonio. Entonces, esta gente que tiene acceso, no solamente en Filadelfia, hermano, a todos los que reconocen esta palabra y aprenden a qué, lo más difícil en la vida de una persona, a humillarse delante del Señor, esa persona, esa iglesia, esa familia termina convirtiéndose en una influencia para bien. Entonces yo hablo, y cuando yo hablo, ¿quién está hablando? El Espíritu Santo. Y cuando está hablando el Espíritu Santo, ¿está hablando a qué? ¿A la carne? No, al espíritu de las personas. Y cuando se está hablando hay autoridad. Y cuando se está hablando hay palabra de ciencia, hay palabra de sabiduría. Cuando se está hablando hay palabra de libertad, hay poder de Dios que está obrando. Entonces la gente viene, como pasó con Juan el Bautista, como ocurrió en el libro de los Hechos a partir del capítulo 2, que venían y venían multitudes y eran miles de personas. ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse. Estos hombres habían sido llenos del Espíritu Santo, ellos aprendieron a depender de Dios, se dejaron dirigir por el Señor y tuvieron acceso al poder y a la autoridad. Por allá en Hechos 4 usted ve, en estos días hablaba del denuedo, que es hablar con firmeza, con seguridad, la verdad de la palabra, y ellos pedían denuedo, y cuando pidieron denuedo vino el Espíritu Santo, y cuando vino el Espíritu Santo ellos predicaron y había señales, prodigios y milagros. Alrededor de ellos había gente queriendo hacer lo mismo, los hijos de Seba. ¿Cómo echamos fuera demonios?
Simón el mago quería el Espíritu Santo para que la gente, para cobrar o quién sabe qué, el hombre que había sido brujo, él quería tener ese poder para poderlo transmitir a otros. Y a lo largo de la historia hay mucha gente que quiere. Pero yo no entiendo por qué. Si yo tengo el llamado de Dios, si el Señor me ha hablado a mí de ministerio, ¿por qué nadie me escucha? ¿Por qué la gente no llega? ¿Por qué la gente cuando yo hablo termina yéndose? ¿Y por qué terminan haciendo todo al revés? ¿Y por qué no hay algo que pase? Entonces, ¿será que Dios me llamó o no me llamó? Hermano, si usted tiene la certeza que Dios lo llamó, claro que sí. Pero si usted es autosuficiente, si usted no ha aprendido a depender de Dios, está haciendo las cosas en sus fuerzas. No ha tenido acceso al poder espiritual. Y un cristiano sin acceso al poder espiritual, hermano, ¿qué estará haciendo? Está frustrado. Porque va y recibe y recibe y recibe y recibe palabra y palabra y palabra y palabra. Esto es lo que se hace con el poder de Dios. Esto es lo que se hace con el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Y de pronto hay testimonios y uno ya está fluyendo en ese poder y el otro también y el otro da otro testimonio y la iglesia se está moviendo y el que está ahí dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué yo no? Hermano, porque no ha tenido acceso. Porque no ha entrado por esa puerta. Entonces, esa influencia que hay sobre otras personas o sobre la sociedad es una influencia que el Señor va a utilizar para llamar al pecador al arrepentimiento, para restauración de las vidas, pero también para que a través de la revelación de Dios, Él nos avisa y nosotros estemos preparados para los ataques del enemigo y seamos guiados en las estrategias que el Señor nos da. ¿Para qué? Siempre para tener victoria, nunca derrota, siempre victoria, porque Cristo venció. El plan siempre es de victoria. Lo que le decía hace un momento, que fracasó el arca. Hermano, si usted piensa que un plan de Dios ha fracasado, vuelva el corazón a Dios esta noche, hermano. Por favor, confíe, créale al Señor. Dice por allí, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22 y 23. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Le voy a poner varios ejemplos, o un ejemplo más amplio. Yo llego a este lugar y me dice Dios, tu tarea es pintar esta área de negro. Y entonces yo le digo al Señor, ¿y cómo la va a pintar? Estos son muchos metros, se necesita mucha pintura, se necesitan brochas, se necesita esto. Listo, esto es todo lo que usted necesita. Hágale, ya le doy todas las herramientas que tiene. De pronto llegan unos hermanos hasta la puerta, pero no entran. Y el Señor les dice, y la tarea de ustedes es pintar de blanco de aquí para allá. Pero ellos están afuera, no ven el área, no saben qué necesitan, y si intuyeran más o menos qué van a necesitar, no lo tienen. Y entonces dirían, denos las herramientas. Y el Señor les dice, pero las herramientas son para usarlas aquí dentro. No, que queremos las herramientas, que no. Y ellos pueden durar ahí meses o años. Y yo voy terminando esta tarea. Señor, ya, pinté todo de negro. Y entonces el Señor me dice, ahora coja las herramientas y pinte de aquí para allá de blanco porque los otros no entraron. Listo. Y le digo a los de afuera, ¿y ustedes qué? Ustedes también estaban invitados a esta tarea, a este trabajo. Pero no tenemos con qué. Es que no nos han dado. Es que no nos quieren. Es que no nos dan una oportunidad. Es que esto, es que lo otro. Algunos lloran, otros se quejan, unos dicen me voy, otros dicen esto es una mentira. Y yo les digo, entren por esa puerta que es Jesús. Esa puerta que les da acceso y que está abierta, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, está abierta para que ustedes entren, llamémoslo de esta manera así, en otra dimensión. Hermano, simplemente es entrar a vivir en la autoridad del Señor.
conocer la vida espiritual. Pero quienes están adentro y se mueven en el poder y en la autoridad del Señor, hermano, así las iglesias estén repletas hoy en día, son muy pocas personas. La gran mayoría está afuera. Pero es que no me han abierto la puerta. Claro que sí, la puerta está abierta. Porque el Señor es el que abre una puerta que nadie ni nadie puede cerrar. Pero no lo va a entrar a usted alzado. Él le dice, entra por esa puerta. ¿Y qué debo hacer para esa puerta? Rendirte delante del Señor. Humillarte. ¡Ja! Por favor. Humillarme, no me gusta que me humille nadie, ni yo me voy a humillar. Y hay mucha gente que todo el tiempo anda muy sensible, hipersensible. Hablaron de mí, me dijeron, me voy a defender, siempre me voy a defender, voy a pelear porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy. Hermano, ¿qué es? Nada, somos polvo, somos una partícula en este planeta, pero es una partícula que Dios ama mucho. ¿Pero qué somos? ¿Qué es lo que defendemos? Mis derechos, ¿cuáles? Si cuando usted se rinde delante del Señor, usted cede sus derechos al Señor. ¿Qué le voy a decir mis derechos? Yo tengo derecho a... Ojo que ese es uno de los textos de Satanás, le hago un paréntesis. Cada vez que usted va a cometer una locura y el Espíritu Santo lo redarguye, va a venir Satanás y le va a decir, pero usted tiene derecho, es que usted trabaja mucho, es que usted se esfuerza mucho, es que usted hace mucho. Y usted dice, sí, yo tengo derecho. Y eso, hermano, si usted le rindió su vida al Señor, a la larga usted está obedeciendo y hace la voluntad de Él. ¿Qué derechos está reclamando? La gente se la pasa reclamando derechos. Yo tengo derecho a... ¿Y sabe cuáles son los derechos que reclama la gente? Hoy en día, siglo XXI, estamos viviendo donde todo lo que se le ocurra a alguien en su corazón, el capricho de su corazón lo vuelve un derecho. Y reclama y pelea por ese derecho. Pero es el capricho del corazón. Por eso uno anda más livianito de equipaje, sabiendo que mi vida le pertenece a Dios, depende de Él. Y Él es el que dirige, y Él es el que manda, y Él es el que organiza todas las cosas. Y entrar por esa puerta nos permite a nosotros tener acceso al poder y a la autoridad de Dios. Y cuando entramos por esa puerta del poder y la autoridad de Dios, entendemos que hay un solo gobierno. No hay dos, hermano. ¿En qué nación hay dos presidentes? Bueno, trataron aquí al lado de hacerlo, pero no funcionó, eso no existe. Hay un solo gobierno, hay uno solo. El Señor dice, no puedan servir a dos señores. Y cuando hablamos del gobierno del Señor, yo le voy a leer esto aquí rapidito, Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. No hay mayor autoridad por encima de la de Jesús. En otras palabras, dijo Jesús en ese momento a los suyos, ya resucitado, victorioso, a punto de irse a sentarse en el trono, entonces les dijo, aquí mando yo. Aquí mando yo, nadie más manda. En el cielo y en la tierra, no hay ninguna autoridad por encima de la mía. Entonces, cuando yo entro por esa puerta y me rindo delante del Señor, me humillo delante del Señor, entonces estoy reconociendo que la única autoridad es Él. Hermano, por eso es que el enemigo quiere que mucha gente se resista y no entre por esa puerta, por la que habla aquí la iglesia de Filadelfia. Mire lo que dice el versículo 7 de este capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Cuál es el problema de mucho pueblo hoy en día, hermano? Querer abrir con la llave equivocada. O estar tratando de abrir una puerta equivocada. Ese es el grave problema. Todos nosotros cargamos llaves, usted carga llaves. Estas son las de la iglesia, tengo las de la casa, tengo las de la oficina, estas son las de aquí. Y hay varias llaves. Estas llaves abren candado, por allá 2 chapas, la de la oficina, hay varias. Y están marcadas de colores para que no se me confunda. Para saber cada cual va en cada lugar.
Yo no puedo insistir, esta es la llave del candado. Y esta es la llave de la puerta de mi oficina. Pero es que yo quiero abrir el candado con esto. ¿Por qué? Porque yo soy Diego García y no acepto un no por respuesta. Candado, ábrete. En el nombre de Jesús te doy una orden. Y dele con la llave equivocada. Mira, hermano, puedo tardar días, meses y años. Y de pronto la gente viene alrededor. ¿No será que es otra llave la que tiene ahí? Puede ser, pero no me importa. Yo quiero con la que yo quiero. Hermano, hoy mucha gente está haciendo eso espiritualmente. ¿Quién es la llave? Jesús. Él es el que abre la puerta que nadie puede cerrar. Entonces, cuando queremos abrir con la llave equivocada, no tenemos acceso ni al poder ni a la autoridad espiritual. Y si no lo tenemos, somos simplemente simpatizantes, asistentes a una congregación, recibimos palabra y de pronto un día decimos, no, debe ser que el pastor es muy malo, allá no se predica lo que es porque en mi vida no pasa nada. Hermano, usted recibe la palabra y todo conduce a Jesús, acuérdese, todo conduce a Jesús. Pero cuando tengo la llave directa, voy a esa puerta y la llave es Jesús, se abre la puerta, yo tengo acceso, entro a ese poder, tengo acceso a ese poder espiritual. Y es cuando empiezo a vivir la palabra. Porque el Espíritu Santo me fortalece, me guía. Y yo sé que dependo del Señor. Depender de Dios es tener comunión con el Señor, orar, leer la palabra, recibir, escuchar la voz de Dios, preguntarle al Señor antes de, no como muchos hacen. Y entonces me metí de cabeza, hice esto, hice lo otro, y después le pregunté al Señor. ¿Cómo le va a preguntar después? Entonces está orando, tiene revelación, discernimiento, el Señor habla su vida, el Espíritu de Dios lo guía, usted da pasos seguros, va avanzando, va haciendo las cosas en victoria. ¿Y qué va viendo en ese momento? Si usted se mueve en esa autoridad y en ese poder, ¿qué va viendo? Mi hermano, va viendo milagros. Milagros, cosas sobrenaturales. Porque a veces damos testimonio de cosas que nosotros podríamos haber hecho. Naturales. Sí, Dios está atento de todas las cosas, desde lo más pequeño hasta lo más grande y tremendo. Eso es claro. Pero, si yo, ejemplo, tengo el dinero en mi bolsillo, el dinero suficiente, no me va a faltar. Y entonces salgo y digo, oiga, tengo como hambre. Quiero irme aquí al frente a comerme un combo de esos gigantes. Ay, pero me toca pasar la calle. Y como ahí hay unas materas en la mitad, me toca o bajar o subir. Ay, me toca caminar. Ojalá hubiese un milagro. ¿Sabe qué estoy esperando? Que venga el Espíritu Santo y me alce y me pase por encima. Y me lleve. Pero yo tengo el dinero. De pronto alguno me convence, digamos el Jason, que le gusta harto ir allá. Y entonces dice, vamos pues para Punto Burger. Y pasamos la calle. Y yo digo, ay, qué milagro esta hamburguesa. Le doy gracias a Dios por la provisión. Pero lo que tenía que hacer era salir, tenía el recurso, tenía el dinero. Pues no hubo algo sobrenatural en ese momento, ¿verdad? Lo sobrenatural sería, no tengo ni un peso. Y tengo la misma hambre. Y quiero irme allá adelante y comerme esa hamburguesita y me toca irme para la casa y de pronto me toca irme a pie. Porque no tengo ni para el bus. Ahí ya necesito un milagro. Ahí sí es algo sobrenatural. Y en ese sobrenatural viene alguien, pero de esos que nunca invita ni un tinto, hermano. Ese sabe que hoy lo voy a invitar y le voy a dar esto para que se vaya a su casa. Entonces usted ve que es un milagro. No solo fue la provisión, sino que el Señor, así como una vez una asna habló, puso a la persona más tenida a hacerlo. Entonces usted dice, eso es un milagro, por donde se le mire. La acción es la misma, pero hay algo que ocurrió sobrenatural. Y lo otro simplemente era que yo lo podía hacer.
Entonces, mi hermano, hoy hay muchos testimonios de cosas que nosotros podemos hacer. Y realmente no hemos vivido el poder sobrenatural de Dios. Pero cuando entramos en esa dimensión, en la autoridad y el poder de Dios, vemos que todos los días el Señor hace cosas sobrenaturales. Porque junto, o igual, como le dijo a esta iglesia, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, versículo 10, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en ella. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo te voy a cuidar. Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. En los evangelios nos habla el Señor, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo me muevo en otra visión. Entonces sé que hay milagros. ¿Y qué espero cada día cuando me despierto? ¿Qué necesito? Yo podría darle testimonios aquí, hermano, pero hacemos una vigilia. Testimonios y testimonios de lo que es ver milagros en provisión, en situaciones empresariales, en el trabajo, en la familia, en una cosa y en la otra. Entonces me levanto todos los días. No puedo. Me dijo la pastora Liliana una vez en una situación familiar, Diego, ¿qué hacemos? Me dijo llorando, en una situación de casa. Me dijo, ¿qué hacemos? Dígame qué hacemos. Y le dije, yo he estado orando y el Señor me ha mostrado qué hacer. ¿Qué hacemos? Le dije, seguir orando los dos. Pero orar con más fuerza, porque nosotros no podemos cambiar la situación. No podemos. Yo ya le pregunté al Señor por todo lado, le dije, una situación con uno de mis hijos. Yo ya le pregunté, yo ya oré, yo ya lloré, yo ya me arrodillé, yo ya le dije, Señor, dime lo que tengo que hacer y lo hago. Y el Señor me dijo, sigue orando hasta que veas el milagro completo. Entonces le dije, entonces venga, me acompaña, porque yo ya estaba en la tarea. Y oremos juntos, y lloremos juntos, y clamemos juntos. Hermano, el Señor dirige. ¿Yo confío en la victoria de Dios? Sí, yo confío. Yo no digo, yo confío en la victoria, yo ya le entregué eso al Señor y dije, declaro y decreto que eso va a ocurrir. No, soy padre y me duele lo que veo a mis hijos. Entonces, soy débil y estoy afectado y la cosa. Entonces voy con mi debilidad y le digo al Señor, manifiesta tu poder. Hermano, es mostrar esa humildad delante del Señor. Yo le digo algo. Una persona arrogante, una persona altiva, soberbia. ¿Qué significa esa palabra, soberbia? Ese es un sentimiento o una actitud de superioridad. Proverbios nos habla de esto. Vamos al libro de los Proverbios. Dice la Biblia en el capítulo 16, el versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Sabe quién más habla de esto? Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dice la Biblia, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces una persona que tiene una actitud de superioridad, que es arrogante, que es altivo, debemos orar por eso y por la persona. Yo he escuchado personas, y hablemos de congregación, hermano. Yo he escuchado personas en la cafetería, a veces en algunos momentos, que me preguntan o me dicen algo en esta semana misma. Yo les contaba anoche allá en la iglesia del norte, hermano, que el martes tuve una charlita aquí en la cafetería con unas personas, y yo escuchaba esa altivez y esa soberbia. Si somos bíblicos, antes de la caída viene ese enaltecimiento de la persona, antes de la caída. Dios, dice la Biblia, da mayor gracia. ¿A quién? A los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces uno sabe que el Señor tampoco va a decir, ¿sabe qué? Este está desechado, sino que Él con su misericordia lo cubre y le da tiempo de arrepentirse de su soberbia y que se rinda y se humille. Pero el Señor, que es tan bueno, tan amoroso, tan fiel, Él nos da una ayudadita. ¿Y sabe cuál es la ayudadita? A los que lo necesiten, vea, hermano, a todos los que necesiten, que estén escuchando este mensaje
y que lo van a escuchar, a todo el que necesite una lección de humildad, confíe en que Dios se la va a dar. Usted tranquilo que el Señor le da la lección de humildad. Y en esa lección aprendemos ¿a qué? A rendirnos delante de Él. A rendirnos. La palabra de Dios nos habla que llevará al pueblo al desierto para hablarle con amor a su corazón. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Solamente ese personaje y Dios. Nada más. Todo se seca. Todo se pierde. ¿De qué es que estás orgulloso? ¿De qué es que te sientes tan soberbio, tan altivo? Yo te amo. Pero vamos ¿a qué? A quebrar esa cerviz. Esa cerviz dura que dice Esteban en el libro de los Hechos, resiste al Espíritu Santo. Hermano, y todos pasamos por ese proceso, porque de resto estaríamos afuera. Pero cuando el Señor quiebra esto y nos da la oportunidad de aprender qué es humildad, hermano, entramos en ese nivel de autoridad, de favor de Dios. Y todo lo que necesitábamos era simplemente aprender a depender. ¿De quién depende cada uno de los miembros de la alabanza? ¿Del otro, del que está al lado? No, ellos se unen y se compaginan. Pero si cada uno aprende a depender de Dios, todo el grupo dependería de Dios, hermano, y ese día vamos a ver aquí milagros. Apenas se cuelgan ese instrumento, hermano, aquí empieza a fluir el poder de Dios, porque entran en otra dimensión, en otro nivel, el de autoridad espiritual. Las predicaciones, los ministerios, las familias, todos, absolutamente todos. Y entonces miran y dicen, pero usted es una persona común y corriente. Sí, tiene toda la razón. Una persona común y corriente, pero con una característica. Aprendió a depender de Dios. Y eso es lo que hizo esta iglesia. Entonces el Señor asegura algo. Una persona que entra en la autoridad, el acceso es el Señor, que entra en la autoridad de Dios, es levantada, va a tener fuerzas siempre para los días difíciles y va a ser guardado por el Señor. Yo le invito a toda la iglesia, hermano, las cosas que usted esté viviendo, esté pasando, no se rinda, no tire la toalla. Más bien, ríndase delante del Señor, no ante el mundo ni ante las circunstancias, sino delante del Señor. Y mire lo que dice el versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y sobre la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermano, el reino de los cielos no va a ser una cosa chiquitita. Ese nuevo cielo y esa nueva tierra es bastante amplia porque se supone, y el propósito es que vaya mucha gente. El Señor nos va a ver a todos igual, ya no hay problemas, ya no hay enfermedades, ya no necesitamos dinero, va a haber gozo, etc. La Biblia nos habla de coronas, la Biblia nos habla de galardón, la Biblia nos habla en este caso de ser columnas. Y hermano, cada cosa tiene su lugar. En el caso de lo que estamos hablando, cada persona allí va a tener su lugar. No quiere decir que haya más importantes o menos importantes, sino que va a haber unos lugares específicos. Esa columna a la que se refiere la palabra de Dios, dice la palabra, ¿lo haré columna en dónde? ¿Por allá a kilómetros de distancia de Dios? No, dice en el templo de Dios. Columna en el templo de Dios, ¿sabe qué significa? Cercanía. Voy a decir una cosa, no lo tome literal, ni diga, el pastor está diciendo que la iglesia de él es el templo del Dios, mejor dicho, que así va a ser el cielo. No estoy diciendo eso. Pero digamos que este fuera el lugar, este es el cielo, digamos. Este es el cielo. Y si este es el cielo, va a haber personas que están por allá atrás, otros por ese lado. Pero dice, al que venciere y permanezca, que aprendió a depender de Dios y permanece en la palabra y en esa dependencia de Dios,
va a estar muy cerca. Va a ser columna. Usted las ve las columnas aquí. Va a ser columna en el templo. Ese es un lugar importante. ¿Pero por qué están ahí? Porque están fortalecidos. ¿En qué se fortalecieron? Es lo que el Señor le dijo a Pablo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿En qué se fortalecieron? En la debilidad. Somos comunes y corrientes. No estamos buscando ni el aplauso, ni la pompa, ni la fama, ni nada de esas cosas, pero aprendimos algo importante. Créame, hermano, que nuestra oración como pastores es que aprendamos aquí siempre a ser esa sólida columna en el templo de Dios. Permanecer en la fe. De la palabra de Dios, ponerla por obra. Permanecer en la verdad. No estar buscando lo que busca el mundo. No ser cristianos de medio tiempo, sino de tiempo completo. ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué haces en tu vida? Muchas personas me hacen una otra pregunta. ¿En lo secular o en lo espiritual? No hay tal. Tú eres cristiano en todo lado. ¿Qué haces tú? Soy abogado. Pues allá tienes que ejercer la fe. Pero es que el mundo es muy torcido y las cosas son difíciles y el que no acepta esto y el que no hace el mal y el que no acepta el pecado, carreta. Eres cristiano de medio tiempo, o de domingo, o de un tercio de tiempo, o de un cuarto de tiempo. No, la Biblia nos llama y en esta iglesia no dice, tengo contra ti. No, pero les dice, atentos, velando. Retengan lo que tienen. No se vuelvan orgullosos, no se vuelvan altivos. Y es muy triste, hermano. Como pastor, yo aprecio a todas las personas de la iglesia. Y esto lo he repetido muchas veces. Personas que tienen un llamado, un propósito, hermano, y se están haciendo viejitos ya. Y pasan los años. Pastor, yo llegué a la iglesia hace 5, hace 7, hace 8, hace 10 años. Gloria a Dios. ¿Cómo me veo hoy en día? ¿Cuánto he cambiado? Yo le digo una cosa, hermano. Con respeto, con amor, pero con autoridad espiritual. Estas cartas en Apocalipsis nos enseñan que el Señor no habla con rodeos, porque no hay tiempo para los rodeos. De pronto hay personas que dicen, pero el pastor, ¿cómo le habla a uno? Pues como se debe hablar, hermano. ¿Cómo me ve? ¿Igual o mejor? Peor. Entraste en un letargo, en un adormecimiento. Sigues con el mismo orgullo, la misma altivez. Sigues comportándote como un bebé. Y todo lo que Dios quiere hacer contigo. Porque el Señor les ha dado palabra a muchos. A todos ha dado palabra, pero a algunos hay una palabra que oiga ya, escuchen. Y se han quedado. Y uno de los mayores problemas es este. ¿Por qué no entran a vivir en esa dimensión de la autoridad y el poder de Dios? Porque no son humildes. Porque no han aprendido a depender de Dios. Dependen de sí mismos. Lo que yo soy, mi título, es que yo me merezco más, es que yo soy más importante, es que yo lo hago mejor que usted, es que yo estudié, pero usted no. Cuando yo escucho a alguien decir, pero es que yo soy profesional. Y si supiera lo que a Dios le importa eso. Si entendiera lo que a Dios le importa eso. Y todas le piden a Dios, pero Señor, mírame, si yo soy profesional y ella no es profesional, ¿cómo la bendices más a ella? Porque quizás ella está en una iglesia como Filadelfia, que aprendió a depender de Dios y tú todavía dependes de un cartón que no te sirve para nada. Y no digo que estudiar esté mal, hermano, sino que si usted depende de eso, todavía no ha aprendido a depender de Dios. Si dependo del dinero, pero Señor, si me dio hambre y yo aquí predicando y quería comerme una hamburguesa, yo al frente tú me la das, entonces yo por aquí no vuelvo. Porque no tengo dinero, porque entonces no vuelvo a la iglesia porque no tengo dinero, y entonces no vuelvo a orar porque no tengo dinero. Entonces ustedes dependen de dinero. Ustedes tienen el espíritu de Judas. Cuando le ofrezcan algo, usted pega carrera para allá. Hermano, aprenda a depender de Dios.
Quizás el mundo lo vea como que usted es insignificante o no tiene poder o algo. Pero el Señor dice, todos los que han visto eso van a ver mi gloria en ti. Yo le invito a que incline su cabeza y vamos a orar. El título del mensaje se lo digo al final, no se lo dije al principio, se me pasó. Es Vencedores. Y esta es una iglesia de victoria, Filadelfia, ojalá esta también. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, por la manera directa que hablas a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Porque esa manera directa en que tú nos hablas, Señor, es la manera en que podemos entender cuáles son los planes y propósitos que tú tienes. Y muchos de esos planes y propósitos, Señor, los hemos dejado a un lado por poner nuestra mirada en otras cosas. Hay mucho pueblo, Señor, que todavía no ha entrado a vivir en esa autoridad espiritual y en ese caminar que lleva, Señor, hacia la victoria a cada persona. Porque tú ya estableciste esos planes y propósitos claros, ni siquiera hay confusión en eso. Tú tienes claro lo que nos has llamado a cada uno de nosotros a hacer. Y yo te pido en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que en esta noche, esta palabra que penetra lo profundo de nuestros corazones, nos permita examinarnos. Yo he entrado por esa puerta que tú has abierto. ¿He utilizado la llave correcta? ¿O estoy tratando de abrir esa puerta con otra llave? ¿Estoy tratando de abrir esa puerta con dinero o con títulos? ¿O estoy tratando de abrir esa puerta haciéndome notar yo mismo o queriendo arrebatar algo? En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido en esta hora que entendamos que solo hay una llave, solo existe una llave, y es Jesús. Él dice, yo soy el que abre una puerta que nadie puede cerrar, absolutamente nadie, ni las circunstancias, las situaciones que vivimos, nadie puede cerrar esa puerta. Y por esa puerta entran los que han aprendido a depender de Dios. Hermano, dele gracias al Señor todos los días por su trabajo, por la provisión, por la oportunidad que usted ha tenido de estudiar, el que tiene empresa, el que tiene títulos, dele gracias a Dios por eso, porque todo depende de Dios. Pero nunca crea que eso es más importante que Dios en su vida. Nunca, nunca, nunca deje que el enemigo lo lleve allí. Porque en el momento en el que usted confía en algo o en alguien por encima del Señor, y la mayoría de las veces confiamos más en nosotros, en nuestro intelecto. Es que yo soy muy inteligente. Nunca, nunca, nunca comprenderé las cosas del Espíritu si no reconozco que hasta la sabiduría que yo he adquirido en este mundo es limitada y realmente para entender las cosas espirituales necesito la sabiduría que viene de Dios. Ahí lo necesito a Él. Necesito las fuerzas que vienen de parte de Dios para enfrentar todas las cosas que voy a enfrentar. Porque voy a enfrentar oposición, claro que sí. El enemigo va a querer apartarme del propósito de Dios. Y necesito al Señor. Solo no le puedo hacer frente. Y va a haber momentos difíciles, sí. Pero ahí es cuando el poder de Dios se manifiesta. Para consolarnos, para levantarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para que se cumpla el plan. Es decir, para que el resultado sea siempre victoria. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es derrota, porque Él no obtuvo una victoria a medias en la cruz del Calvario, sino una victoria completa. Así, mi hermano, que cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones difíciles, pero vivimos en la autoridad y en el poder de Dios, siempre podremos confiar en que ocurra un milagro. Hay personas que cuentan el testimonio y dicen, Dios llegó al último momento. No, Él nunca llega al último momento. Él llega en el momento preciso, hermano. Hay personas que dicen, si no hubiera llegado esa respuesta, si no hubiera llegado ese recurso, si no hubiera llegado esa palabra, si no hubiera llegado lo que transformó ese momento, ya mejor dicho, si no hubiera llegado en ese momento, yo habría muerto, todo lo habría perdido. Dios lo sabía. Y Dios sabía que ese era el momento preciso. Entonces no es el último momento, es el tiempo de Dios. Pero quien confía y depende del Señor, sabe que los planes de Dios son buenos, planes de bien y no de mal, dice la palabra. Y que todavía hasta ahora, terminando el día, podemos ver milagros. Y que antes de las 12 de la noche de hoy podemos ver milagros. Y que mañana al despertar podemos ver milagros.
Pero para eso tenemos que aprender a depender de Dios. Porque no lo dejamos actuar cuando creemos que sabemos más, que nosotros tenemos más fuerza que Él, que tenemos más conocimiento, que tenemos más poder. Y ahí es cuando nos quedamos fuera. Cuando la puerta que se abre con la única llave que se debe abrir, que es Cristo, tratamos de abrirla nosotros, con lo que somos, y no abre. Entonces nos dedicamos a solucionar nuestra propia vida. Y aparentemente algunas cosas funcionan por un tiempo, pero luego nos damos cuenta que los problemas crecen, que las grietas se hacen más grandes, que la carga se hace más pesada, que el vacío de las vidas y los corazones oprime y duele más. Pero el Señor nos dice: entra a vivir en mi autoridad. Esa es una herencia para ti. Pero necesitas ¿qué? Rendirte. Dice la Biblia que el que quiere ir en pos de Él debe hacer ¿qué? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Hermano, no es difícil escucharlo ni entenderlo. Lo difícil es hacerlo. Lo difícil es hacerlo. Cuando llevamos tantos años alimentando lo que la sociedad nos dijo, lo que el mundo nos dijo. No, hermano. Cuando nos rendimos delante del Señor, entramos en una nueva dimensión espiritual. Agradecemos todos los días y estamos a la expectativa. Yo sé que tú harás. Hay una canción que se puso tan de moda hace un tiempo. Lo harás otra vez. ¿Pero qué es lo que hará? Si la mayoría de las veces no vemos ese poder manifestándose. Y por eso hay tanto dolor y hay tanta tristeza y quejas. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? El Señor está en el lugar que usted lo deje, hermano. Si usted lo busca, lo va a encontrar. Dice la Biblia: y me hallarán porque me buscarán. ¿Cómo? ¿A pedacitos? ¿A raticos de mentiritas? No. Dice: y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Es de todo corazón, hermano. Rinda su vida en esta noche. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por este mensaje, por permitirnos, Señor, examinarnos, analizar cómo estamos contigo y caminar hacia la victoria. En el nombre de Jesús, gracias por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús, gracias por lo que harás, por todos los milagros que hemos visto en este día y lo que veremos mañana. Porque cuando nos movemos en el poder y la autoridad espiritual, podemos ver, como le prometiste a esta iglesia, que tú los guardarías y los librarías en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción. Y eso vas a hacer con cada uno de nosotros, si rendimos nuestros corazones delante de ti. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mi hermano.